Bien, vamos a hablar de los alquileres, pero antes le vamos a preguntar a Nir Roldán, que ha venido, muchas gracias por Qué venir, gusto, ¿cómo estás? sobre el tema de las elecciones. Qué preocupante, ¿no? Pero creo que rápidamente en este fin de semana vamos a tener información muy clara sobre qué es lo que sucedió. Creo que esta mala información de parte de un funcionario de la provincia sobre el 100% de las urnas informadas o escrutadas ha sido realmente un error que habrá que rectificar y confío plenamente en que el escrutinio definitivo nos va a dar tranquilidad a todos. Y bueno, la verdadera preocupación del ciudadano debe estar por garantizar la participación, garantizar que todos aquellos, como me ha tocado a mí, participar de esta elección, tengamos la posibilidad de que el ciudadano nos vote, nos elija y seleccione las mejores propuestas. Estoy más preocupado porque las causas verdaderas por las cuales uno milita y hace política no sean tan claras en un proceso electoral que por la cuestión del escrutinio definitivo. Si bien, por supuesto, una denuncia que anda dando vuelta por allí sorprende, creo que rápidamente el gobierno provincial debe esclarecer y debe garantizar la tranquilidad a todos los santafesinos. Bien, Nire, decíamos vamos a hablar de los alquileres porque, claro, finalmente, después de muchísimo tiempo, década del 60 es la ley de alquileres, La ley de alquileres es del año 86. 86, pero hay una anterior, Hay que leyes esa todavía se anteriores, sigue por supuesto. respetando La algunos. reforma del 68, algunas cuestiones que quedaron en la ley nueva y algunas modificaciones posteriores, como las leyes de emergencia que modificaron la ley de alquileres, pero entendemos que es una ley antigua, vieja, que no está acorde a la realidad económico-social de la Argentina y que hace falta pelear por una nueva ley. Y si te fijas, y esto un poco toda la ciudadanía se pregunta, cuando uno habla de una nueva ley de alquileres, dice, pero no se acaba de reformar el Código Civil y el 1 de agosto entra en vigencia toda la nueva legislación. Sí, es así, pero en realidad aquellos que son el eslabón más débil en el contrato de alquiler, centralmente los inquilinos y también a veces los propietarios, se ven perjudicados en los contratos actuales y no tienen ninguna modificación importante o sustancial en esta nueva ley que va a entrar en vigencia en el mes de agosto. Así que entendemos que hay que batallar por una nueva ley de alquileres y casi que diríamos que así como hace tantos años tiene esta ley, también hace tantos años muchas organizaciones de todo el país peleamos, batallamos porque existe una federación que nos nuclee nacionalmente para poder dar un debate a la misma altura que lo hacen las cámaras inmobiliarias, que son el otro actor importante en el debate y que entendemos nosotros hay que hacer un contrato de alquiler justo. Y para poder hacer eso hemos creado la semana pasada, hace menos de 15 días, una organización nacional, se llama FIN, Frente de Inquilinos Nacionales, que nuclea a más de 16 provincias de la Argentina, que todos los días recibimos adhesiones de nuevas organizaciones en distintas ciudades del país y que nos hemos puesto de acuerdo en llevar al Congreso de la Nación una batalla muy importante, que es pedir en primer lugar una audiencia pública a todos los legisladores, senadores y diputados nacionales. En el marco de eso establecer varios puntos en los cuales nos tendremos que poner de acuerdo y tratar de garantizar que existe una nueva ley nacional de alquileres que regule, que establezca una política mucho más democrática para este segmento tan importante. Solo en Rosario, más de 300.000 personas que alquilan, en todo el país un número importantísimo y que como no existe una regulación importante, no existe un registro que nos diga con certeza cuántas son esas personas que hoy tienen que vivir en el alquiler, que a veces es justo, pero que en muchos casos es verdaderamente injusto y expulsa a muchísima gente a la periferia de nuestras ciudades a que caigan en su calidad de vida. El censo 2010 hablaba entre 5 y 6 millones de personas más o menos que alquilan, que Sí, va fluctuando obviamente, ¿no? a nuestro entender son más Son más. en la Argentina. Existen alquileres que son formales, alquileres que son informales. En la mayoría de los barrios carenciados existe un sistema, digamos, de inmobiliaria de apropiación de los recursos de la gente que tiene muy pocos recursos. Una pelea de pobres contra pobres que fundamentalmente en el cinturón urbano de Gran Buenos Aires, en Capital Federal, también en Rosario, en Córdoba, existen estos actores que le alquilan sin tener siquiera propiedad a aquellas personas que ocupan tierra. O sea, estamos hablando de ocupaciones irregulares. Estamos hablando de aquellas personas que viven en pensiones.
muchísima gente en Rosario, en Córdoba, en Capital Federal, viven en pensiones. Y aquella gente que tiene un contrato formal. Nosotros cuando hablamos de los censos, generalmente se habla de esos contratos. O sea, la gente que está bajo un contrato de alquiler en realidad es mucho más que ese 5 millones, y para que esto se termine, esta discusión que siempre existe, es muy importante que establezcamos un registro de contratos locativos, que se creen en esa ley servicios públicos de alquileres provinciales, municipales y nacionales para poder atender con mucha claridad la política del alquiler. Tratar de que haya un contrato justo, que ese propietario que tiene 2 o 3 inmuebles y que toda la vida con su ahorro trabajó y compró esas propiedades, no se vea perjudicado hoy. Porque nosotros no estamos hablando de ese propietario de buena fe. Sí, no es ir en contra. Estamos hablando de la especulación inmobiliaria, que eso sí entendemos que donde ha habido una bonanza, un crecimiento económico importante, se construyeron una cantidad importantísima de inmuebles. En esos lugares hace falta una política muy clara que defina una democratización de la utilización del suelo, que no permita que haya 75.000 inmuebles desocupados y que haya gente que no tiene dónde alquilar. Estas infinitas colas en las puertas de las inmobiliarias o para ver esos departamentos y que le dicen si no tenés 2 garantías, si no me traes 3 recibos de sueldo, todo tipo de abuso que no está permitido y que hoy se permite. Bueno, entendemos que tiene que haber una nueva ley, un nuevo consenso, un nuevo acuerdo entre los actores que participan en este contrato y modificar estas situaciones injustas que hace que mucha gente no vea que el 14 bis de la Constitución, que lo protege, que ese derecho se haga eficaz. Ahora, mucha gente paga 5.000 pesos de alquiler y para poder ingresar a una vivienda tiene que pagar como 20, 25.000 pesos. Sí, nosotros, el último estudio que hicimos sobre Rosario habla de 17 a 22.000 pesos para renovar un contrato, una familia tipo, departamento, si se quiere, de 1 o 2 ambientes, en la mayoría de los casos. Una situación abusiva, un alquiler altísimo, en el marco de situaciones que hacen que un trabajador pague entre el 50 y el 60% de su sueldo solo en alquiler. Esto hay que evitarlo, y para evitarlo no hablamos de topes de precios. Nosotros no hablamos de esa vieja deformación económica que es el tope de precios. Hablamos de tratar de garantizar políticas activas que favorezcan el contrato del alquiler, que haya vivienda pública en alquiler, que haya distintas modalidades alternativas que permitan que mucha más gente pueda alquilar y fácilmente. Que las garantías estén tuteladas bajo el Banco Municipal como una herramienta incipiente que existe en Rosario, pero que debe potenciarse, donde las cooperativas, las mutuales favorezcan el desarrollo de este famoso crédito de garantía que haga que un ciudadano que tiene que alquilar no tenga que atarse a la usura, como hoy pasa, que cuando pasa eso termina siendo un deudor, que a veces esos departamentos que son puestos para que sean garantía, en el marco de la usura, más temprano que tarde terminan en remates, y hay que frenar esos remates. Todo este tipo de cuestiones que son también clandestinas, hay que frenarlas. Y se pueden frenar mediante una ley que esté acorde a las circunstancias, que sea moderna, que lea la situación de todos los actores, que no enfrente a nadie, pero que garantice los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos de una vivienda digna. Hace un tiempo un abogado me dice, me parece que nadie se avivó, pero las comisiones no las tiene que pagar el que alquila. Bueno, las comisiones nosotros estamos proponiendo en la nueva ley... Porque es un servicio de la inmobiliaria al dueño, sí, no al inquilino. En primer lugar deberían estar estipuladas por ley, nunca deberían superar, a nuestro entender, el 4% del valor del monto total del contrato. En este caso deberían ser pagadas 50% por el propietario y 50% por el inquilino. Entonces estamos hablando de algo totalmente accesible, y además de eso, bueno, como no está estipulado claramente por ley, casi la mayoría de las inmobiliarias en esto del uso y costumbre, digamos, la costumbre establecida en el marco de los contratos, hay preformas que hacen que se cobren cifras siderales. Esto que vos decías antes, 20.000 pesos para renovar un contrato, sin hablar de todos los trastornos colaterales que tienen que ver con la escuela de los chicos, que tienen que ver con lo que tiene que pagar cuando uno se muda de un lugar a otro. Para frenar eso hay que estipularlo por ley. Nosotros decimos aumentar los contratos de 2 a 3 años mínimo, en el caso de la vivienda, en el caso de los locales comerciales llevarlo a 5 años y garantizar una previsibilidad en la utilización de los locales para alquilar y de las viviendas que la gente necesita para solucionar su problema de hábitat natural. Entonces, si esto lo hiciéramos, el valor de esa intermediación siempre sería menor.
nunca más del 4% del total del contrato pagado, 50% cada una de las partes. Con esto la especulación se frena, frenar el anatocismo en los contratos. O sea, es habitual que nos digan se cobra el 3%, el 5% acumulativo. Es muy gracioso esto. Esto está prohibido por el Código Civil, hay que frenar eso. Pero yo entiendo que la nueva ley debe fijar claramente cómo tienen que ser los contratos. No hablo de preformas, pero sí hablo de registro de contratos locativos, donde en cada municipio gratuitamente se le selle ese contrato y ese contrato pueda ser visto por un profesional que tienen los municipios en todo el país, municipios y comunas, y se garantice que no existan abusos del derecho en esos contratos. Si hacemos eso, seguramente vamos a tener una ley que garantiza el derecho de todas las partes y la gente va a vivir mucho más tranquila y más cómoda. Nire, para finalizar, ¿hay algún tiempo, digo, para el tema de una nueva ley? Porque los diputados presentaron alrededor de 60 proyectos, ninguno se trató. Hay 76 proyectos de ley, para ser preciso, hay algunos más que son modificaciones pequeñas, pero 76 proyectos de ley que duermen el sueño de lo justo. Cuando digo esto, hablo desde finales de los 90 a hoy. Bueno, hay varios proyectos, un núcleo importante que es este mismo que estamos defendiendo, que lo hemos trabajado en distintos momentos y no es que haya tiempo, lo que pedimos es una audiencia pública que se hace, es habitual, hay consenso, yo te diría, en muchos bloques de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de la Nación, donde hemos acordado un tratamiento, pensamos que va a ser sobre finales de julio a la primera semana de agosto. Cuando se haga esta audiencia pública pretendemos allí que todos pongan su voz, discutan y garanticemos ejes centrales de una nueva ley. O sea, no sé si hay tiempo para una nueva sanción, lo que queremos decir es que antes de la puesta en vigencia de ese proyecto haya un consenso del nuevo Código Civil, haya un consenso muy fuerte porque hay algunos derechos que no fueron tutelados en esta modificación del Código Civil y hay que garantizarlo y que todos los legisladores están con mucha conciencia de que hay que modificar esa ley en beneficio de un contrato de alquiler justo y digno, donde no haya ganadores, donde no haya Goliaths que se queden con la torta más importante de este contrato. Nire, muchísimas gracias. No, es un gusto estar aquí con ustedes. Nire Roldán, entonces, dándonos datos, esperemos que se apure esto de una nueva ley, un proyecto que se trate en diputados, en senadores, para que los inquilinos tengan un trato justo, y que sea justo también para los dueños.